Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a cada uno de ustedes, como cada martes y jueves. Creemos en esta noche que el Señor tiene una palabra especial para el corazón de cada uno de nosotros. Y creemos que el Señor se moverá de una manera poderosa con unción y poder. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Les agradezco ese tiempo, esa disposición que cada uno de ustedes muestra para este tiempo de enseñanza. Dios los bendiga y los anime cada día a continuar creciendo en el Señor, a madurar espiritualmente, a crecer espiritualmente, para ser esos mensajeros que el Señor anhela que sus hijos sean, mensajeros de amor y paz, mensajeros de las buenas nuevas. Amén. Amén, gracias a Dios por este tiempo. Entonces hoy día vamos a hablar de un tema muy bonito. Hoy día en la mañana yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué hablamos hoy? ¿Cuál es la enseñanza que hoy tienes para nosotros? Por favor, les voy a pedir no activen sus audios porque si no el retorno no va a dejar que se escuche bien la enseñanza, ¿ok? Hoy día yo le hablaba al Señor y le pedía, le decía al Señor cuál era el tema que hoy íbamos a conversar, de qué íbamos a hablar. Y me tenía como que así, me tenía así emocionada esperando esa palabra. Justo estaba con mi hija compartiendo un tiempo estábamos hablando, estábamos compartiendo un tiempo especial con ella, hablando, y me muestran un tema que es muy interesante. Entonces, yo ya había tenido una idea, porque el Espíritu Santo en oración me puso un tema en la mente. Entonces, siempre Dios confirma eso, porque yo ya les he dicho, a veces cuando yo he querido, a título personal, hacer un tema, llega 5 minutos antes de la enseñanza y el Señor dice, ese no es el tema, vas a hablar de esto. Y el Señor lo cambia todo, incluso hasta cuando tenía mis bosquejos y todo mi plan ya hecho, el Señor decía, no, de esto no se va a hablar, se va a hablar de esto. Y como de Él es la gloria y como de Él es la obra, se hace lo que el Padre dice. Amén. Y el Padre sabe lo que nosotros necesitamos. Amén. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que nosotros necesitamos. Y a través de un video que estábamos viendo con mi hija, el Señor confirmó que eso era importante hablar y que ese era el tema que Él quería que hablemos. Porque hoy en día está viendo una problemática acerca de esto que el ser humano siente y tiene. Amén. Acerca de lo que el ser humano siente y tiene. Entonces es por eso que nosotros vamos a tocar este tema que es muy importante para todos los seres humanos, para todos en general, para todos. Acá no hay nadie que va a decir, no, yo no he pasado eso, no, a mí no me ha pasado, porque yo estoy segura que todos hemos experimentado esas situaciones. Hoy día nuestro tema del cual vamos a hablar son las emociones. ¿Cuántos de nosotros tenemos emociones? Todos tenemos emociones, amén. Dios nos creó así, con emociones. Dios nos creó con emociones. Vamos a hablar de las emociones principales en el ser humano, ¿ok? Pero antes de empezar a hablar acerca de las emociones, de lo que dice la Biblia, que son las emociones, vamos a preguntarle a nuestro amigo Google qué significan emociones, qué significa la emoción. Amén. Dice nuestro amigo Google que la emoción es el impulso que induce la acción. La emoción es el impulso que induce una acción. Hay algo que sentimos acá que nos conlleva a tener una acción. Sea buena, sea mala, nos lleva a tener una acción, dice nuestro amigo Google. ¿Qué más dice Google? Dice que en psicología, emoción se define como aquel sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o de la imaginación. Quiere decir que muchas veces de las emociones que sentimos, pueden ser por hechos reales o imaginarios. ¿Ok? Muchas veces las emociones pueden salir dependiendo de dos cosas, de hechos reales o de hechos imaginarios. Tú te puedes estar pensando y proyectando a lo que puede pasar aún sin que haya pasado.
pero ya estás desarrollando emociones. Puede ser por cosas que te imaginas, o puede ser por cosas que realmente te sucedan, te acontezcan, que tú desarrollas ciertas emociones. ¿Amén? ¿Hasta ahí estamos entendiendo lo que son las emociones? Perfecto. Dice también que la emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio, con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación. Las emociones en el ser humano son innatas. Todos los seres humanos hemos nacido con emociones. ¿Amén? Todos, porque así nos hizo el Señor, con emociones. Pero dice que las emociones a veces suceden o se manifiestan cuando estamos en peligro de algo, cuando nos advierten un peligro, cuando nos advierten una situación que puede suceder y nuestro mecanismo de defensa nos hace experimentar esas emociones. ¿Ok? ¿Qué más dice? Dice que son los recursos, las emociones, dice que son los impulsos que induce a una acción. Eso ya lo hemos dicho. ¿Cuáles son las 6 principales emociones, las 5 principales emociones que tiene el ser humano? ¿Alguien sabe más o menos cuáles son las 5 principales emociones que tiene el ser humano? No, hermano. Yo les cuento. Una de ellas, ¿saben cuál es? El miedo. ¿Cuántos hemos sentido miedo? Amén, porque es una emoción innata en nosotros. Ojo, yo quiero que entiendan que estamos hablando de las emociones, no estamos hablando de los problemas de no controlar las emociones, eso es otra cosa. Por eso les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sentido miedo? Todos hemos sentido miedo. ¿A cuántos se asustaron cuando hubo temblor? Todos. No te desmayaste porque tu emoción del miedo no se desbordó, pero sí sentiste temor porque te conllevó a buscar una protección, ¿verdad? A buscar una protección. Perfecto. Otra de las emociones muy importantes en el ser humano, o una de las emociones que se desarrollan en el ser humano, es la ira o el enfado o el enojo. Ira, enojo, enfado, es otra de las emociones que comúnmente se desarrolla en los seres humanos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido enfado? Amén. Todos hemos experimentado enfado en algún momento, enojo en algún momento. Incluso la palabra de Dios nos dice, airaos, pero no pequéis. Amén. Nos dice la palabra de Dios acerca de eso. Que nos podemos enojar. Va a llegar momentos en que nos enojemos porque es una de las emociones que nosotros tenemos. Amén. Otra de las emociones es la alegría, la felicidad. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido alegría y felicidad? Amén. Todos nosotros hemos sentido alegrías y felicidad, ¿verdad? Todos hemos sentido alegría y felicidad, porque es parte de nuestras emociones. Otra de las emociones es la tristeza, la pena, la tristeza, y el extremo de eso, la depresión, la angustia. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido la tristeza? Amén. En algún momento nosotros hemos sentido la tristeza. Le voy a pedir a la hermana Jocelyn y a la hermana Sandra que por favor activen sus cámaras, ¿ok? Hemos sentido la tristeza, dice la palabra de Dios. ¿Qué más hemos sentido? A ver, otra de las emociones es la sorpresa. ¿Cuántos nos hemos sido sorprendidos? Amén. ¿Cuántas veces hemos sido? A veces somos sorprendidos gratamente y otras somos sorprendidos no tan gratamente, ¿verdad? Pero hemos experimentado esa emoción, la sorpresa. Amén. Entonces esas son las 5 emociones que hoy nosotros vamos a tocar y vamos a hablar y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de eso. Cuando me voy al diccionario bíblico a buscar lo que significan emociones,
El diccionario bíblico me dice lo siguiente. Dice que la palabra emoción se divide, que es una palabra que deriva del latín es una palabra que deriva del latín y tiene dos partes. Que significa fuera, y movere, que significa mover. Viene del latín emovere, ¿ok? La palabra emoción viene del latín emovere. Significa fuera y movere significa mover. Se mueve fuera, se mueve fuera, ¿ok? Las emociones son un aspecto de la mente. Las emociones son un aspecto de la mente. Estas se experimentan dentro del alma. Esas cosas que tú piensas, baja a tu alma y en tu alma se mueve de tal manera que se manifiesta en lo físico. Por ejemplo, tu pensamiento es, ay, tengo miedo que os suceda un temblor. Baja tu alma, estás inquieta, estás angustiada, ¿ok? Se manifiesta en tu cuerpo, te quita el sueño, no puedes dormir, tus manos tiemblan, tus manos sudan porque estás ansiosa, porque pueda ocurrir un temblor y todo parte en tu mente. Todo parte aquí en tu mente. Dice que se desarrolla en el alma, se experimenta en el alma. Y luego se da a mostrar, se manifiesta en una acción física. En una acción física se manifiesta. ¿Amén? Hasta ahí estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Dice que las emociones son innatas en el ser humano, pero se desarrollan o se manifiestan, perdón. Las emociones son innatas en el ser humano, pero se desarrolla o modifican según el grado de madurez y aprendizaje. Cuanto más maduros somos espiritualmente y más conocemos de la palabra de Dios, vamos a modificar esas emociones que antes, cuando estábamos en el mundo, no podíamos controlar, ni mejorar, ni quitar, ni modificar. ¿Amén? Cuando estábamos en el mundo sin Cristo en nuestras vidas, digo en el mundo porque en el mundo estás sin Cristo, pero cuando vienes a la vida espiritual, tienes a Jesús en tu corazón, entonces todo cambia, dice la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, cuando antes estábamos sin Jesús en nuestro corazón, era muy difícil para nosotros poder tener control sobre nuestras emociones. ¿A cuánto le costaba tener control sobre sus emociones? A todos nosotros, ¿verdad? Porque a veces por el enojo hemos dicho cosas que han lastimado a nuestro prójimo. A veces por el enojo hemos tomado malas decisiones. A veces por la tristeza nos hemos perdido de muchas cosas. A veces por la ansiedad nos hemos enfermado, ¿verdad? Pero hoy que conocemos a Cristo, las cosas son diferentes. ¿Amén? Las cosas en nosotros son diferentes, pero eso no quiere decir que las emociones se queden de lado, no. Al contrario, las emociones están más activas ahora en este tiempo, que somos hijos de Dios. Nuestras emociones están más activas, ¿ok? ¿Qué más dice? Dice que las emociones son más tenaces que la idea. Dice que la gente es más influenciada por las emociones que por la razón. La gente es más influenciada por las emociones que por la razón. Alguien te dice algo y tú no razonas en decir, bueno, es que él no conoce a Dios. Por eso es que es así. No, dice que las emociones salen primero y después viene la razón. Ay, ¿para qué dije eso? ¿Por qué dije lo otro? No debía haberlo hecho. La razón viene después. La emoción sale de tal manera en que no te da tiempo de razonar, dice la palabra de Dios.
Y eso trae consecuencias muy duras a tu vida. Eso trae consecuencias muy difíciles en algunas ocasiones de superar. Y es por eso que el Señor nos enseña a través de su palabra que nosotros debemos conocer nuestras emociones para poder tener dominio y control sobre ellas. ¿Qué más dice? Dice que las emociones son un medio de comunicación. En ellas podemos dar a conocer nuestra nobleza o nuestra deficiencia como seres humanos. Las emociones van a determinar en qué condición te encuentras tú. Si pasas por una aflicción o tribulación, ¿cómo lo experimentas? ¿Cómo lo pasas? Eso va a hablar de tu madurez, del aprendizaje que has tenido, o eso va a hablar de la falta de confianza que tienes en el Señor y de la inmadurez espiritual que continúas teniendo. Las emociones van a revelar en qué condición estamos nosotros. Viene una esposa y dice, ay, mi esposo me habla mal. Le preguntas al esposo y el esposo dice, es que usted no sabe cómo es ella. Si la conociera, es fastidiosa, es. ¿Dónde está el dominio y el control del esposo? Obviamente que también de la esposa, amén. Obviamente que también de ella, porque es un trabajo en conjunto el que se hace. Cuando somos hijos de Dios, ya no hay diferencias. Ya no hay es que yo soy así, así me conociste, me respetas, te aguantas, porque así yo era, así yo soy, así seré. No, eso ya no existe en los hijos de Dios. Porque dice la palabra de Dios que cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, las cosas viejas pasaron y todas se hicieron nuevas en Él. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y al ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, tenemos una ventaja muy grande, que no son nuestras fuerzas, sino las fuerzas del Señor, el que nos lleva a ser mejores cada día. Dice el Señor que en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Y todo lo que antes para ti era difícil hacer con tus propias fuerzas, hoy en Cristo Jesús todo es más sencillo. Porque cuando sientes una debilidad, dices, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme. Y el Padre está atento a tu clamor y te responde. Así es que el hablar de las emociones es algo muy importante. El hablar de las emociones es poder analizar cada uno, el hacerse un autoanálisis, de saber en qué condición estamos espiritualmente. ¿Hemos crecido o no hemos crecido? ¿Hemos madurado o no hemos madurado espiritualmente? Es lo que el Señor quiere que hoy tú examines en tu corazón. El Señor quiere que hoy estés atento a lo que Él va a revelar a través de su palabra y puedas entender qué es lo que Él quiere ver en ti. Quiere ver si todo este tiempo de enseñanza que Él ha dado a tu corazón ha servido para que tú madures espiritualmente y sepas tener control de tus emociones. Porque las emociones son muy importantes. Ustedes ahora van a ver todo lo que la Biblia dice acerca de las emociones. ¿Amén? Ok, vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca del miedo. ¿Amén? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio, yo quiero que ustedes anoten para que no pierdan la hilación ni se distraigan buscando el versículo. Solo anoten el versículo y ténganlo ahí anotado y en su momento de devocional quizás ustedes puedan leer lo que vamos buscando y lo que vamos anotando. Amén. Dice, a ver, denme un segundo. Deuteronomios 28, 65. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del miedo? Dice, la palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Ni siquiera entre estas naciones descansarás. Así dice el Señor. Ni siquiera entre estas naciones descansarás.
ni la planta de tu pie hallará reposo, pues allí el Señor te dará un corazón temeroso, y tus ojos desfallecerán y tu ánimo decaerá. ¿Qué ocurre cuando tenemos un corazón temeroso? Nuestro ánimo desfallece, nuestro ánimo decae. Eso es lo que ocurre cuando la emoción del miedo, se desborda en nosotros. Cuando empezamos a sentir miedo por alguna situación, nuestras emociones se desbordan. Y lo primero que ocurre en nosotros es el desánimo. El desánimo, nos desanimamos. Pero Dios dijo que iba a estar conmigo, ¿por qué no me ayuda? Pero Dios dijo que si yo clamo, Él me responderá. ¿Por qué me pasa esto si soy una hija de Dios? El miedo, la angustia, el temor hace que nuestro espíritu, dice, desfallece, nuestro ánimo decae. ¿A cuántos les ha pasado eso a causa del temor? A mí me pasó en algún momento. En algún momento cuando yo sentí temor, me desanimó, mi alma se desanimó, mi espíritu se desanimó, mi vida se desanimó. Sentí que estaba sola. Sentí que no tenía salida ni nadie quien me ayudara, olvidando por un momento que tenía un Dios todopoderoso. Dice la palabra que y tus ojos desfallarán y tu ánimo decaerá. Y cuando el ánimo decae, la depresión entra en tu vida. La depresión entra en tu vida y te neutraliza en todo. Te neutraliza porque tu ánimo decae. No tienes fuerzas para clamar, no tienes fuerzas para pedir ayuda, no tienes fuerzas para creer. Tu ánimo decae. Cuando no sabemos controlar nuestras emociones. Y estamos hablando del miedo, del temor, de la angustia, de la ansiedad, porque esa es la emoción principal, el miedo. Pero del miedo se desarrolla angustia, temor, ansiedad, y todas esas cosas que nos hacen decaer el ánimo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Isaías 21:4. Isaías 21:4. Isaías 21:4. Dice la palabra de Dios. Tengo pasmado el corazón. El miedo me domina. El crepúsculo que tanto amo ahora me llena de espanto. Miren lo que dice la palabra de Dios. Tengo pasmado el corazón. ¿Qué pasa cuando entra el temor, el miedo en tu vida? Se paraliza tu corazón. Tu corazón se paraliza. Te llenas de angustia. Te llenas de temor. Te vuelves ansioso. Dice, tengo pasmado el corazón. El miedo me domina. Llega un punto de tu vida que ya no tienes control sobre ese temor y el miedo te domina. Porque paralizó tu corazón. El único que bombeaba vida, el único que bombeaba esa esperanza, el único que bombeaba ese confiar en el Señor. Si tu corazón se paraliza, dice que tu miedo te domina. Dice, el crepúsculo que tanto amo, esa vida que tanto amo, eso nuevo que tanto amo, eso especial que tanto amo, me llena de espanto ahora. Todo lo bueno que tú puedes tener a tu alrededor, cuando el miedo te invade, te llena de espanto. Ya todo te asusta. No salgas a la calle porque te puedes contagiar, hay muchos muertos. Te encierras.
No hay que visitar a la familia porque le puedes hacer daño. Te aíslas y te vas llenando de depresión y tu corazón se va paralizando. Es el miedo que el mundo te transmite. Ese es el miedo que el mundo te transmite. Primera de Samuel 28:5. Amigo. Primera de Samuel 28:5. 28:5. Dice así. Dice la palabra de Dios. Pero cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo mucho miedo y se descorazonó por completo. Porque cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, ustedes saben que el rey Saúl era rey de Israel, amén, y los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel. Y dice que cuando él vio el campamento de los filisteos, que era muy grande, que tenían mucha gente, dice que él tuvo mucho miedo, no tuvo miedo, sino tuvo mucho miedo. Y se descorazonó por completo. Y se desanimó por completo, y se paralizó por completo, y se desanimó por completo. Muchas veces nosotros, cuando vemos que las cosas no suceden como nosotros queremos, o cuando vemos que a nuestro alrededor hay problemas o situaciones, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nos llenamos de mucho miedo. Y nosotros nos descorazonamos por completo. Nos angustiamos por completo. Las emociones se desbordan de tal manera que ya no tenemos control sobre ellas. Y lo único que causa en nosotros es ese miedo constante, ese temor constante de que algo malo nos puede suceder. Dice que Saúl cuando vio el campamento de los filisteos tuvo mucho miedo. Quizás estás viendo que en tu casa hay escasez, pero no te llenes de miedo, porque el Señor ha prometido ser tu sustentador, tu proveedor. Quizás en tu hogar estás viendo discusiones, pero no te llenes de miedo. Antes, preséntaselas al Señor, porque Él es un Dios de paz, de amor y de gozo. Dice que Saúl vio y tuvo mucho miedo y se descorazonó por completo. No permitas que el temor invada de tal manera tu vida que destruya todo lo que el Señor ha levantado en ti. Saúl era un ungido de Dios. Saúl era un hombre poderoso al cual Dios le había otorgado poder, pero aún así tuvo miedo porque su confianza estaba puesta en él, porque vio lo que el hombre ve, mas no vio lo que Dios podía hacer en favor de él. Vio con sus ojos humanos, wow, el campamento es muy grande, nadie me podrá salvar. Dice que se descorazonó, se deprimió, se angustió, se puso ansioso, olvidando por un momento quién era el que lo había escogido como rey, quién era el que tenía el control de todo, olvidando por un momento quién era su Dios. No permitas que tu corazón se turbe a causa del miedo. No lo permitas, porque cuando el miedo entra y tu corazón se turba, dice la palabra que te paraliza y te hace retroceder todo lo que has avanzado en Cristo Jesús. El miedo es una emoción innata, sí, es una emoción innata, que con Cristo Jesús podemos dominar. Solo no lo vas a poder hacer. Con Cristo Jesús lo vas a poder hacer. ¿Qué dice la Biblia de cómo debemos afrontar el miedo? Isaías 41:10. ¿Cómo afrontar el miedo?
Isaías 41:10. Isaías 41:10. Dice así. No tengas miedo, te dice el Señor, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la justiciera mano derecha. El Señor no te está diciendo, tal vez no tengas miedo, mira, te suplico que no tengas miedo. No, el Señor te está dando una orden. No tengas miedo. El Señor te está hablando directo a tu corazón. No tengas miedo. El Señor te lo está diciendo a ti. No tengas miedo. Te está dando una orden. No te está preguntando. No te está diciendo, si quieres, no sientas miedo. Si te parece, no sientas miedo. No, el Señor te está dando una orden porque sabe que en Él esa orden la puedes obedecer. No tener miedo. Tu confianza tiene que estar en el Padre. No tengas miedo, que yo estoy contigo, te dice el Señor. Cuando tú tienes la certeza en tu mente, que baja tu corazón y lo crees, que el Señor está contigo, no tendrás miedo, dice el Señor. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes a causa del miedo. A causa del miedo, no te desanimes. Que yo soy tu Dios, te lo hace recordar. Yo soy tu Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que creó los mares, el que hizo los confines de esta tierra, el que es dueño del oro y de la plata, del cielo y de la tierra, el que es Rey de reyes y Señor de señores, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, es tu Dios. Él te dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, porque el miedo desanima, no te desanimes, que yo soy tu Dios, soy tu Dios. Yo no te voy a abandonar. Dice, yo soy quien te da fuerzas, no son tus fuerzas, son las que yo te doy, dice el Señor. Yo soy quien te da las fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre, no dice a veces, cuando yo quiera o se me ocurra, cuando tú me lo pidas. No, Él siempre te ayudará, siempre. O es que tú en algún momento así te has sentido abandonada por Dios. En esta pandemia, ¿Dios te ayudó o no te ayudó? Dios te ayudó, ¿verdad? ¿A cuántos Dios les ayudó? En esa escasez, ¿a cuántos Dios le ayudó? En esa enfermedad, ¿a cuántos Dios le ayudó? En ese proceso, en esa tribulación, en esa aflicción, ¿a cuántos Dios le ayudó? Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Alabado sea su nombre, porque Él ha prometido y siempre, lo quieras o no, siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre, lo quieras tú o no lo quieras tú, el Señor siempre te ayudará, porque Él es tu Dios. Dice, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Siempre te sostendré, aun cuando quieras soltarte, siempre te tendré cogido, aun cuando me quieras dejar, siempre te sostendré y no te dejaré caer, dice el Padre. No te dejaré caer, porque estás sostenido de mi diestra justiciera y no te dejaré caer. Créele al Señor en esta noche. Créele lo que Él hoy te está diciendo. Las emociones son innatas, pero también son traicioneras. Porque si no tienes control sobre ellas, te llevan a depresión, te llevan a miedo, te paralizan, te llevan a angustia, a ansiedad. El Señor hoy te dice, no temas, que yo estoy contigo.
Yo estoy contigo. Aun cuando el hijo pródigo se fue al mundo, Dios estaba con él, porque él había prometido estar con él desde el principio hasta el final. Y Dios te dice hoy, yo estaré contigo desde el principio hasta el final. No temas. Yo soy tu Dios. Y siempre te ayudaré. Siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Génesis 46, 3. ¿Qué nos dice Génesis? ¿Cómo vencer el miedo? Génesis 46, 3. Dice la palabra de Dios. Un segundito, por favor. Génesis 46, 3, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Dios le dijo, yo soy Dios. Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos transmite seguridad. El Señor nos da seguridad, porque los planes que tiene para ti son planes de bendición y de prosperidad, no de calamidad. Dice su palabra. ¿Cuántos lo creen? No tengas temor. Dice Dios, Dios le dijo, yo soy Dios. Yo soy Dios, le dijo. Le tuvo que hacer recordar quién era él. Hoy Dios te está haciendo recordar quién es él. Él es Dios, el Dios de tu Padre, dice la palabra. No tengas miedo. Otro mandato, no tengas miedo de ir a Egipto. No tengas miedo de tomar decisiones si lo has puesto en las manos de Dios. No tengas temor. Porque allí haré de ti una gran nación. Donde Dios te llevó, a donde Dios te ha puesto, de ti hará una gran nación para gloria y honra de su santo nombre. ¿Cuántos lo creen? Ese trabajo en el que tú estás es porque el Señor ahí hará una gran nación de ti. Ese hogar, ese lugar donde tú estás, es porque el Señor hará de ti una gran nación. Donde Él te lleve, a la ciudad que te lleve, al país que te lleve, al lugar que te lleve, el Señor hará allí de ti una gran nación. Por cuanto has creído. Amén. En que Él es tu Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por cuanto has creído que Él es tu Dios, Dios de tus padres, y no has tenido temor, Él hará de ti una gran nación. Alabado sea su nombre. Éxodo 14, 13. ¿Cómo afrontar el miedo? Éxodo 14, 13. Dice la palabra de Dios. Pero Moisés le dijo al pueblo. ¿Quién era Moisés? Era un escogido de Dios. Amén. ¿Un siervo de Dios? Amén. Él era un siervo de Dios. ¿Y qué? Pero Moisés le dijo al pueblo. Dios le dio autoridad a Moisés para dirigirse al pueblo. Y le dijo, no tengan miedo. No tengan miedo. Porque el pueblo estaba atemorizado. No tengan miedo. De repente tu familia está angustiada. De repente tu familia tiene miedo. De repente tu familia está ansiosa. Dice que Moisés dijo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Si tú no tienes miedo, obedeces y no tienes miedo y te mantienes firme, dice que vas a ver la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ti. En favor de ti.
dice el Señor. Los egipcios que hoy han visto, nunca más lo volverán a ver. Esos temores, esos angustiadores que te tenían a ti así, temerosa, angustiada, si tú confías en el Señor y no tienes miedo y te mantienes firme, el Señor dice que los quitará de tu vida y nunca más volverás a verlos. Alabado sea el nombre del Señor. No tengas miedo. No tengas miedo. Mantente firme. Y esos egipcios que hoy has visto, nunca más los volverán a ver, porque la salvación del Señor se llevará a cabo hoy en favor de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Deuteronomios 1, 29 y 30. Deuteronomios 1, 29 y 30. El Señor dice, pero yo les dije, no teman, no tengan miedo. Miren lo que dice el Señor. Pero yo les dije, no teman, no tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes y Él peleará por ustedes, como antes vieron que lo hizo por ustedes en Egipto. No tengas miedo, no teman, no tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes y Él peleará por ustedes. ¿Son tus fuerzas? No son tus fuerzas. ¿Quién va a pelear delante de ti? Bendito sea nuestro Señor. No son tus fuerzas. Y como no son tus fuerzas, no te atemorices, no tengas miedo. Porque al Señor nadie puede hacerle frente. Porque contra el Señor nadie puede. Porque es Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso. Nadie se puede rebelar contra él, porque él está por encima de todo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. No teman, no tengan miedo. Lo que el Señor nos repite y nos repite, confíen en Dios. Si bien nuestra emoción, el miedo, es una emoción innata en nosotros, no permitamos que se desborden. No permitas que la emoción del miedo se desborde. No lo permitas. El Señor te manda a no tener miedo, a que confíes, a que creas. Tienes un Dios todopoderoso que cada día te demuestra su poder al dar un soplo de vida a tu vida. Es el que hace que tú veas toda esa hermosa creación. Él tiene poder para hacer y deshacer. Confía. Confía en el Señor. Deuteronomios 31:6. Deuteronomios 31:6. Dice, hoy día el Señor te dice, esfuércense y cobren ánimo. No teman ni tengan miedo de ellos. Esas voces que te hablan, esas voces que te dicen, nunca vas a pagar esa deuda. Esas voces que te dicen, nunca vas a prosperar. Esas voces que te dicen, vas a estar enferma. Esas voces que te dicen, no tienes salvación. Esas voces que te dicen, Dios no te ama, Dios se olvidó de ti, Dios te dejó, dice el Señor. No tengan miedo, ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. Aleluya. Aleluya. Deja de escuchar esas voces que te atemorizan, que te llenan de miedo. Dice el Señor, porque Él marcha contigo. Tu Señor, tu Dios, Él no te dejará, ni te desamparará, nunca te dejará, no te dejará el Señor. Tú le perteneces. Tú a Dios le perteneces, Él no te va a dejar, ni te va a desamparar, porque su misericordia es grande. Alabado sea nuestro Señor.
Hasta aquí hemos hablado de la emoción del miedo. Amén. El miedo, temor, angustia y todo lo que desarrolla esa emoción. Emoción número 2, el enfado, la ira, el enojo. Emoción número 2. ¿Cómo se manifiesta la ira, el enfado, el enojo? ¿Qué nos dice la Biblia? Génesis 4:6. Génesis 4:6. ¿Cuántos se están llenando del Señor hoy? Amén. ¿Cuántos están gozando de esta palabra que hoy Dios ha revelado a nuestro corazón? Amén. Así como por bendición hemos recibido, vamos a dar por bendición. Señor pondrá a alguien en tu corazón al que tú le vas a compartir esta palabra que hoy Él está revelando. Porque puede haber alguien en tu entorno, o puede tener algún amigo, algún familiar que tengas al lado, que necesite escuchar de esto. Háblale, cuéntale, dile lo que el Señor hoy te ha dicho. Dile lo que el Señor hoy te ha revelado, para que en Él, en Dios, encuentre esa paz que Dios quiere, esa confianza y esa certeza de que no está solo. Hay muchas personas que están pasando depresión, hay muchas personas que pasan por ansiedad, hay muchas personas que pasan por momentos difíciles y no saben cómo salir. Yo hoy le pido a Dios en el nombre de Jesús que sea usando tu vida y puedas llegar a esa persona que esté necesitando esta palabra. Y puedas ser tú usado por Dios y puedas llegar a esa persona que necesita escucharte esta palabra. ¿Amén? Emoción número 2, enfado, ira, enojo. ¿Qué dice la palabra? Génesis 4:6. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? El Señor había visto que Caín estaba enojado, estaba molesto. Caín se enojó. Es parte de nuestras emociones el enojo. Es parte, como la emoción del miedo. Pero el enojo, así como el miedo, no puede estar descontrolado en nosotros. Podemos sentir enojo, sí, el Señor dice en su palabra, nuestro Padre dice en su palabra, airaos, pero no pequéis. Ojo, no dejes que eso se desborde. No dejes que eso se desborde, dice el Señor. ¿Qué dice? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Dónde podemos ver cuando estamos enojados? En nuestro rostro. A veces no decimos nada, pero damos una mirada matadora, ¿no? A veces no decimos ninguna palabra, pero damos una mirada matadora que si tus ojos fueran fuego, ya hubieras consumido a esa persona. ¿Amén? Como dice ese dicho, ¿no? Que si tus ojos mataran, ya estaría muerto. Imagínense. ¿Dónde se nota tu enojo? En tu semblante. Cuando estás enojado, dice que tu semblante decae. Porque no solamente es enojo, sino que el enojo, la ira, comienza a desarrollar otras emociones, la frustración. Comienza a desarrollar la frustración. ¿Por qué no entiende que eso me molesta? La frustración. ¿Por qué no se da cuenta que lo que está haciendo está mal? Te irritas. No solamente te enojas, te irritas. Y si no lo confiesas a Dios, te llenas de amargura. Y se comienza a desarrollar 1000 cosas, 1000 emociones más. Comienzan a salir 1000 emociones más a raíz del enfado, de la ira. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Éxodo 11:8. Éxodo 11:8. Dice la palabra de Dios. Y todos estos siervos tuyos se humillarán ante mí. Eso es lo que el faraón le responde a Moisés cuando Moisés le dice que los deje ir, ¿verdad? Les dice, eso es lo que le responde el faraón. Le dice, y todos estos siervos tuyos se humillarán ante mí, dice el faraón, y con el rostro inclinado delante de mí dirán, vete de aquí,
tú y todo el pueblo que te sigue. Después de esto, yo saldré. Y Moisés salió muy enojado de la presencia del faraón. Y Moisés salió muy enojado de la presencia del faraón. Muchas veces van a haber cosas que no te gusten oír. Van a haber cosas que no te gusten oír. Y te pueden causar enojo, dice la palabra de Dios, porque Moisés salió muy enojado de la presencia del faraón. Te pueden causar enojo. Pero no puedes desbordar tu enojo o tu ira. No lo puedes desbordar. Dios te está mostrando a través de su palabra que hay cosas que no nos van a gustar escuchar. Van a haber cosas que quizás nos ofendan. Van a haber cosas que quizás nos molesten de sobremanera. Y sí, puedes enojarte, es válido, porque es una emoción innata en nosotros. Lo que tenemos que tener cuidado es de que esa emoción no se desborde. Porque cuando la emoción se desborda, te lleva a actuar sin pensar. Y puedes hacer cosas o puedes decir cosas que a los 2 minutos te arrepientas. Y puedes causar un daño irreparable. Por eso es que es muy importante saber tener dominio y control. Amén. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Deuteronomios 3:26. Deuteronomios 3:26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice. Pero por culpa de ustedes, mira lo que dice Moisés. Pero por culpa de ustedes, el Señor se había enojado contra mí. ¿Quién se enojó? Dios. Aquel que nos creó con emociones. Y acá la palabra reafirma lo que el Señor dijo. Somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Si a alguien le quedaba alguna duda, hoy el Señor nos reafirma que su palabra es verdadera. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice que, pero por culpa de ustedes, el Señor se había enojado contra mí y por eso no me escuchó, sino que me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Cuando Dios está enojado con nosotros a causa de algún pecado que hemos cometido y no se lo hemos confesado al Señor, dice que el Señor te dice, basta, no me hables más de este asunto. Se enoja. El Señor también se enoja. O cuando eres reiterativo en las mismas cosas que le dices que no volverás a hacer, el Señor se enoja. Dice que se enoja y no escucha, sino que te dice, basta, no me hables más de este asunto. ¿Cuándo más el Señor se enoja? Cuando te dice que no tengas miedo y lo tienes. Ya, tienes miedo. No entiendes que yo te he dicho que no tengas miedo. Sigues en lo mismo. Basta, ya, no me hables más. Ya no quiero escuchar. Esfuérzate y sé valiente. No te esfuerzas y te desanimas si no eres valiente. Ok, basta, ya, no me digas nada. Ya no quiero escuchar. Se enoja. El Señor también se enoja. Ustedes como padres o madres, cuando sus hijos no le hacen caso, ¿ustedes son felices o se enojan? Se enojan, ¿verdad? Causa molestia en nosotros. ¿Cuánto más el Señor cuando nos dice que hagamos algo y nos entra por aquí y nos sale por allá y no lo hacemos? Llega el punto donde el Señor te dice, basta, no me hables más de ese asunto, porque ya no voy a escuchar hasta que tú hagas lo que tienes que hacer, lo que yo te mandé hacer. No esperemos que llegue ese punto. Si Dios dice confía, pues confía.
Si Dios dice, cree en mí, pues cree en mí. Si Dios dice, no tengas miedo, pues no tengas miedo. Porque si el Señor te lo manda a hacer, es porque sí lo podemos hacer. Porque Dios no es un Dios injusto que te va a pedir hacer algo que tú y yo no podamos hacer. Dios es un Dios justo, compasivo, misericordioso, bondadoso, sabio, que juzga con justo juicio. Eso hace Dios. Por eso es que cuando Él nos demanda algo, a nosotros no nos tiene que costar nada obedecer, porque si Dios lo dijo, así será. No enojemos al Señor. No lo enojemos. No lleguemos al punto donde Él nos diga, basta, no me hablen más del tema. No lleguemos a ese punto. ¿Qué más dice? Segunda de Samuel 13:21. Segunda de Samuel 13:21. Dice la palabra de Dios. El rey David se enteró de lo que Amón había hecho y se llenó de ira. El rey David, el ungido del Señor, se enteró de lo que Amón había hecho y se llenó de ira. Otra de las emociones que se desbordan cuando el enojo va más allá. Otra de las emociones que se desbordan cuando el enojo va más allá. Se llenó de ira. Y cuando nosotros nos llenamos de ira a causa de lo que nos enteramos que la gente dice o hace o habla de nosotros o lo que fuera, cuando nos llenamos de ira, podemos hacer cosas que a Dios no le agradan. Podemos tener actitudes que a Dios no le agradan. Podemos, por la ira, a causa de la ira, tal vez podemos hasta maldecir a nuestros enemigos cuando Dios nos ha dicho que debemos de bendecirlos. A causa de la ira, una emoción que se desborda por el enojo. Es importante tener control de nuestras emociones. ¿Qué más dice? Segunda de Reyes 5:11. Segunda de Reyes 5:11. Segunda de Reyes 5:11 y 12, ¿ok? Dice la palabra de Dios, pero Naamán se enojó y se fue. Pero Naamán se enojó y se fue, mientras decía, o sea, muchas veces nosotros nos enojamos y nos vamos hablando, vociferando y diciendo mil cosas, ¿no? Y mientras tanto estamos dando mal testimonio de que Cristo habita en nosotros. Sí vamos a tener muchas emociones, vamos a sentir muchas cosas, vamos a experimentar muchas cosas, pero el Señor nos llama a que nuestras emociones no sean desbordadas, no sean descontroladas, porque cuando nuestras emociones se descontrolan, es ahí cuando pecamos contra Dios. Dice que Naamán se enojó y se fue. A veces nos enojamos porque Dios no responde como nosotros queremos o en el tiempo que nosotros queremos. ¿Y qué hacemos? Nos vamos, nos apartamos de Dios. Nos apartamos. Decimos, si Dios no me responde, entonces, ¿qué hago siguiéndolo? ¿Qué hago creyendo en Él? Mejor me voy y te vas al mundo. Y crees que en el mundo vas a estar mejor que estando con Dios. Dice que Naamán se fue mientras decía, ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor su Dios y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. Miren, cuando tus planes no resultan como tú quieres, o cuando las cosas no son como tú esperas, o como cuando Dios no hace al pie de la letra lo que tú le pides, nos enojamos y nos vamos. Naamán pasó esto.
El profeta de Dios iba a sanarlo de la lepra, pero Naamán ya se había hecho en su mente una idea de cómo sería y cómo debía de ser. Y cuando no fue como él quiso, dice que se enojó y se fue. El enojo causa que huyas. El enojo causa que huyas, que no sepas afrontar con valentía ciertas situaciones. El enojo causa que tú no sepas confrontar las situaciones que se presentan con otro hermano. Huyes porque te enojaste. Cierras todo entendimiento. Dice que Naamán se fue y se fue hablando así, dice, 12. ¿Acaso los ríos de Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Porque cuando el profeta le dijo, ve a tal río, báñate ahí y serás sano, a él no le pareció. Porque ese río, supuestamente, entre comillas, era el más contaminado, el más sucio y el más indigno para Naamán. Él decía, pero si hay ríos mejores, ¿por qué me manda a ese? Y cuando tú no recibes lo que quieres recibir, cuando tú no recibes lo que has pedido, te enojas y te vas. Y no dejas que el Señor, a través de esa situación, te fortalezca, te haga madurar y te haga crecer espiritualmente. No lo dejas, porque te enojas y te vas. Y si no tenemos control de nuestras emociones, se desbordan de esta manera. Sin darte cuenta, puedes estar dejando la mayor oportunidad que Dios te está dando en la vida de experimentar su poder y su amor. Quizás sin darte cuenta, por tu enojo, estás dejando pasar esa gran oportunidad que el Señor preparó para ti. Y para que salgas de esa situación en la cual te ha tenido prisionero año tras año. No dejemos que nuestras emociones nos dominen. No dejemos que nuestras emociones nos controlen. Segunda de Crónicas 26, 19. Segunda de Crónicas 26, 19. Dice, Uzías, que tenía en la mano un incensario, se llenó de ira. Miren, Uzías tenía en su mano un incensario. Eso que llevas al altar de Dios. ¿Amén? Eso que llevas al altar de Dios para dar olor fragante en el trono de Dios. Dice, se llenó de ira, estando en la presencia del Señor, dice que él se llenó de ira. Llevando esa ofrenda al Señor, se llenó de ira. Y fue tanta su ira contra los sacerdotes que allí en el templo del Señor, delante de los sacerdotes y junto al altar del incienso, le brotó lepra en la frente. Miren lo que hizo Dios con él por llenarse de ira. Por llenarse de ira en contra de los ungidos del Señor. Los ungidos del Señor, yo les digo algo, los ungidos del Señor pueden tener ideas que te parezcan o no te parezcan. Pero nunca nos debemos de llenar de ira en contra de ellos. Porque dice la palabra de Dios que cuando Uzías se llenó de ira en ese momento, dice que le brotó lepra en la frente. Una maldición vino sobre él. La ira trae consecuencias desastrosas. La ira puede matar. La ira te puede llevar a hacer cosas que tú jamás has imaginado hacer.
Si nosotros vamos a la realidad de hoy en día, hay muchos feminicidios, porque los hombres se llenaron de ira. Y la ira te descontrola. La ira te quita todo entendimiento, te borra toda noción de lo que estás haciendo. Usías, por la ira que sentía hacia los sacerdotes, no tuvo presente que estaba en el altar de Dios, que estaba en el lugar santo. No se dio cuenta. Y si nosotros como hijos de Dios nos llenamos de ira, podemos hacer cosas que Dios reprueba. Por eso no dejemos que nuestras emociones nos controlen. Por eso no podemos dejar que nuestras emociones nos desborden. ¿Qué debemos de hacer, según la palabra de Dios, para no llenarnos de enfado, de ira y de enojo? Para tener control sobre eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Salmos 37:8. ¿Qué nos dice Salmos 37:8? Salmos 37:8. La palabra de Dios nos dice esta noche. ¿Qué debemos de hacer? Desecha la ira y el enojo. El Señor nos dice que debemos desecharla. Desecha, deshazte, bota, quita la ira y el enojo. No te alteres, que eso empeora las cosas. No vas a solucionar nada airándote, enojándote, ni alterándote. Al contrario, todo lo vas a empeorar. Miren lo que el Señor hoy nos dice. El Señor hoy nos está trayendo una revelación muy grande. Yo creo que una porción de todo lo que hemos estado hablando llega al corazón de cada uno de nosotros. Quizás una de las emociones de lo que hasta ahora hemos estado hablando, quizás una de esas emociones hemos estado desarrollando y no hemos tenido control de ella. Hoy el Señor te dice, desecha la ira y el enojo. No te alteres, no te alteres, porque cuando te alteras, vociferas, ofendes, gritas, humillas, no te alteres. Que eso empeora las cosas, te dice el Señor, las empeora, no las soluciona, no te ayuda, las empeora. Por eso el Señor nos manda y nos llama a ser mansos y humildes. Mansos y humildes. ¿Quién era manso y humilde? Jesús. Jesús era manso y humilde y la palabra de Dios nos llama a ser mansos y humildes como lo era Jesús, porque cuando Jesús vino a este mundo, vino a enseñarnos cómo debíamos de vivir. Y la palabra nos dice que debemos de ser mansos y humildes. No desechemos todo lo que no le agrada a Dios. La ira, el enojo, alterarse, porque todo eso empeora las cosas. No te va a ayudar a solucionar, por si acaso. No te va a ayudar a solucionar. Te va a ayudar a empeorarlo. ¿Amén? ¿Qué dice Eclesiastés 7:9? Eclesiastés 7:9. ¿Qué nos dice Eclesiastés 7:9? Dice la palabra de Dios. No dejes que el enojo te haga perder la cabeza. ¿Qué ocasiona el enojo? Te hace perder la cabeza, no te hace pensar claramente, no te hace darte cuenta que puedes estar cometiendo un error. Dice, no dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios hay lugar al enojo. En el pecho, ¿qué está en el pecho? El corazón. Solo en el corazón de los necios hay lugar a enojo. De los necios, de aquellos que cierran su entendimiento a la palabra de Dios. De aquellos que cierran sus oídos a lo que Dios les revela. Dice que solo en el pecho de los necios hay lugar al enojo. ¿Cuántos de aquí son necios? Nadie, amén, gloria a Dios por eso, porque nosotros desechamos el enojo, amén. ¿No? Nosotros no nos molestamos, nosotros somos purito amor, ¿verdad? Purito amor somos nosotros, amén. Gloria a Dios. Sí nos molestamos, pero no nos enojamos con
Sí nos enojamos, pero sí nos molestamos, pero no nos enojamos, dice la hermana. Buen punto. Buen punto. No dejemos que el enojo nos haga perder la cabeza. Ya saben lo que causa el enojo. Nos hace perder la razón. Nos hace perder la conciencia. Nos hace perder de vista todo lo que al Señor le agrada. Nos hace hacer Nos cosas. hace perder la razón. Nos hace perder la razón. Amén. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Eclesiastés 11:10. Ahí nomás en el mismo Eclesiastés. 11:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios. Echa fuera de tu corazón el enojo. Miren, echa fuera ¿de dónde? De tu corazón el enojo. Aparta de tu ser la maldad. ¿Qué ocasiona el enojo? Maldad. El enojo ocasiona maldad. Dice, porque la adolescencia y la juventud también son vanidad, dice el Señor. En la adolescencia y en la juventud es cuando más se desbordan nuestras emociones, ¿verdad? Es cuando más se desbordan nuestras emociones. Y el Señor nos llama a eso. Mateo 5:22. Mateo 5:22. Mateo 5:22. Del 22 al 24, ¿ok? Del 22 al 24 vamos a leer. A ver, dice la palabra de Dios. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aleluya. Yo quiero que presten atención a lo que el Señor hoy nos va a revelar. El enojarte con un hermano no es cualquier cosa. El enojarte contra un hermano trae una consecuencia delante de Dios, ¿ok? Porque el Señor nos llama. ¿Por qué, hermana, trae una consecuencia el que me enoje con mi hermano? Porque el Señor nos llama a ser perdonadores. Amén. Cuando somos perdonadores, pasamos por alto la ofensa, dice la palabra de Dios. Pero cuando no somos perdonadores, lo guardamos acá forever, toda la vida. Lo guardamos acá, por siempre. ¿Entienden? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después de eso vuelve a presentar tu ofrenda. ¿Es importante para Dios quitar de nosotros todo enojo? Sí. Porque si no quitas todo enojo, consecuencia tienes a tu vida. El Señor no te recibe ni tus ofrendas, ni nada. Nada te recibe el Señor. Si es que tienes ofensa, enojo contra tu hermano, si es que tienes algo contra él. Amén. Debemos de saber que cada emoción que se desborda trae consecuencias terribles a nuestra vida. Estamos hablando de lo espiritual, que es donde nosotros nos movemos como hijos de Dios. En lo espiritual. Amén. Amén. ¿Qué dice la Biblia contra el enojo? Ya hemos leído eso, ¿verdad? Punto número 3. Emoción número 3. Emoción número 3. Tristeza. Emoción número 3. Tristeza, culpa, depresión. Tristeza, culpa, depresión. La tristeza desarrolla culpa, desarrolla depresión, desarrolla muchas cosas cuando no tenemos control de ellas. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la tristeza? Génesis 6:6.
Génesis 6:6. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón. ¿Quién se entristeció? Dice la palabra. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió. Porque de repente el Señor se decepcionó del hombre, de ver tanta maldad, de ver tanta rebeldía en él, de ver cómo tan fácilmente se soltaba de la mano de Dios y desobedecía todo lo que el Padre le mandaba hacer. Dice, y no solo eso, dice que le dolió mucho en el corazón. ¿Dónde te causa dolor cuando la tristeza se desborda? En tu corazón. Y dice que si tu corazón está triste, dice que si tu corazón está triste y te duele mucho, ¿puede emanar vida para el resto de tu cuerpo? No, ¿no es cierto? No puede emanar vida. No puede emanar vida, porque dice la palabra de Dios que del corazón emana la vida. Y si tu corazón está dolorido, ¿podría emanar vida? No, ¿no es cierto? No podría. La primera tristeza que se sintió fue la del Señor, porque le dolió crear al hombre, dice, haber hecho al hombre en la tierra. Muchas veces nosotros nos vamos a sentir decepcionados de las personas. Muchas veces nos vamos a decepcionar de las personas. Y más aún de los hijos, cuando estas personas que nos decepcionan son hijos de Dios. Yo justo ayer publiqué un post, no sé si lo leyeron ustedes, ¿no? Que hablaba de la decepción. Y es que muchas veces decimos, o muchos lugares, muchas personas pueden decir, a causa de que una persona te decepcione, no puedes dejar la fe, no puedes dejar el evangelio, no puedes dejar a Dios. Es fácil decirlo. Es muy fácil decirlo. Pero hoy que conocemos todo lo que el Señor nos habla a través de su palabra, el que está cometiendo pecado es aquel que te decepciona. No aquel que se decepciona y se aleja, no. Es aquel, el que te causa esa decepción, es el que comete pecado delante de Dios. Porque te está apartando de la fe, te está dando un testimonio incorrecto de lo que es Dios. No es que, ay, a ti te falta amor, tú no conoces el amor, tú no conoces No se trata de eso. Se trata de que qué testimonio estás dando tú como hijo de Dios a esa persona que recién empieza en los caminos del Señor. El Señor dijo en Mateo, ay de aquel que desanime a alguno de mis pequeños. Ay de aquel. Mejor le sería que se ate esto de molino y se tire al fondo del mar. Una piedra de molino. Una piedra de molino. Y se tire al fondo del mar. Porque el juicio que Dios tendrá sobre esa persona que causó la decepción de ese pequeño en la fe, no saben lo que será. Y acá dice que el Señor le pesó haber creado al hombre. Y es porque el hombre quizás se decepcionó, es porque quizás Dios se decepcionó del comportamiento del hombre. Dios, siendo Dios, se decepcionó, se llenó de tristeza a causa del comportamiento del hombre. Dice que le dolió mucho en el corazón. Si a Dios siendo Dios le dolió tanto en su corazón que el hombre lo decepcionara, ¿cuánto más a un ser humano que está buscando un referente de Cristo Jesús aquí en la tierra? ¿Cuánto más? Nosotros buscamos referentes de Cristo Jesús acá en la tierra, porque el Señor te llamó a ti y a mí para ser embajadores de Dios en esta tierra.
nos llamó a nosotros a ser embajadores de Dios en esta tierra. Y no tenemos ningún derecho de decepcionar a nadie en la fe, sino más bien atraerlos al amor de Dios y que alcancen salvación, así como tú y yo le hemos alcanzado. Dice la palabra de Dios que con la misma vara que tú mides serás medido. Amén. Nosotros tenemos que tener ese amor de Dios en nuestras vidas. Y cuando tenemos amor de Dios, desarrollamos misericordia, bondad, compasión. No señalamos, no juzgamos, no humillamos ni ofendemos, sino que nos compadecemos de la condición de esas personas que están ávidas de encontrar ese amor que a lo largo de su vida no lo han encontrado. Y es ese amor de Dios. Amén. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Jueces 21:15. Jueces 21:15. Jueces 21:15. Dice la palabra de Dios. Dice, y los israelitas tuvieron compasión de los benjaminitas, porque el Señor había dejado un vacío entre las tribus de Israel. Tuvo compasión. Es una de las emociones que trae la tristeza también. A veces en la tristeza nos compadecemos de las personas, porque nos entristece la situación por la que pasan, la aflicción por la que pasan, y también produce compasión. Amén. Nehemías 2:2. Nehemías 2:2. Dice la palabra de Dios. Nehemías 2:2. Dice, me preguntó, ¿por qué estás triste? Me preguntó, ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás. Lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo, dice Nehemías. La tristeza causa también temor, causa pesar, causa depresión. La tristeza causa todas esas cosas. Causa un profundo pesar en tu ser. Se nota en tu ser que estás triste, que estás afligido, que llegas a un momento en que la tristeza te neutraliza de tal manera que no puedes tomar acción sobre ciertas situaciones que se presentan. En tu aflicción te inunda tanto la tristeza y la depresión se desarrolla en ti que te neutraliza en todos tus sentidos. Y te cuesta salir, te cuesta clamar, te cuesta creer a Dios Todopoderoso. Por eso es que las emociones no se pueden desbordar de esa manera. No podemos dejar que nuestras emociones se desborden. Salmos 31:10. Salmos 31:10. Dice la palabra de Dios. Mi vida se va consumiendo de dolor. Mis años transcurren en medio de suspiros. La maldad acaba con mis fuerzas y hasta mis huesos se van debilitando. Cuando estás deprimido, dice que hasta tus huesos se debilitan. Se van las fuerzas de ti. Cuando la tristeza llega y se comienza a desarrollar una depresión en tu vida, dice que te debilitas, que tus huesos se debilitan, no tienes fuerzas ni para levantarte de la cama, ni para caminar, ni para hacer nada. Te debilitas. Porque es tanta la tristeza que hay en ti y es tanto el dolor que te consume que te quedas paralizado frente a esas emociones. Te quedas paralizado. No podemos dejar que nuestras emociones se desborden. Si tú estás triste, te sientes afligido, deprimido, ve a tu padre, a tu lugar secreto y cuéntale a tu padre qué causó esa tristeza. Y dile que te ayude, que te quite esa tristeza de tu corazón y que te levante, que te renueve tus fuerzas.
porque solo Él lo va a poder hacer. Con nuestras fuerzas nada. No podemos hacer nada con nuestras fuerzas. Necesitamos a nuestro Dios Todopoderoso. Salmo 116:3. Salmo 116:3. Dice la palabra de Dios. Los lazos de la muerte me envolvieron y me angustié al verme tan cerca del sepulcro. Mi vida era de angustia y de aflicción constante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Los lazos de la muerte me envolvieron. Podemos estar pasando por alguna enfermedad. Dice David que los lazos de la muerte le envolvieron. Y dice que se angustió al verse tan cerca del sepulcro. Se sentía morir, sentía que estaba cerca o estaba muy cerca a morir, dice. Y su vida era de angustia. Se angustió tanto. Y su aflicción era constante, paraba afligido, angustiado. Dice que eso hacía él. Se angustió mucho, se afligió. El miedo te trae angustia. El miedo te trae aflicción. La tristeza te causa, el miedo te causa tristeza, te causa aflicción, te causa depresión. Pero ¿cómo debemos de combatir el miedo? ¿Cómo debemos de combatir la tristeza? Dice la palabra de Dios. En el mismo Salmo 116:4. En el mismo Salmos 116, versículo 4. Dice, pero en el nombre del Señor clamé. Señor, te ruego que me salves la vida. Cuando estás en medio de tu aflicción, cuando estás en medio de la angustia, cuando estás en medio del miedo, de esa tristeza, de esa depresión, dice que debes de clamar en el nombre del Señor. Dice que debes de clamar en el nombre del Señor y decir, Señor, te ruego que me salves la vida. Y el Señor, que es justo y compasivo, lo hará. Alabado sea su nombre. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Santiago 5:13. ¿Cómo combatir la tristeza? Santiago 5:13. Santiago 5:13. Dice la palabra de Dios. ¿Hay alguien entre ustedes que esté afligido? ¿Hay alguien de ustedes que esté triste? ¿Que esté deprimido? Dice la palabra de Dios. ¿Hay alguien entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. Si alguien está afligido, triste, ¿qué debe de hacer? Orar a Dios. Dice, ¿alguno de ustedes está de buen humor? ¿Alguno de ustedes está feliz? Que cante alabanzas. Dos cosas que el Señor te dice. Si estás triste, afligido, deprimido, ora a Dios. Y si estás feliz, alegre, gozoso, canta alabanzas. Dos cosas muy sencillas que traerán paz a tu corazón y gozo. Dos cosas muy sencillas que el Señor te dice. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, todas sus tristezas, todas sus angustias. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿En quién debes descargar tus tristezas, tus angustias, la depresión? ¿En quién debes descargar? Amén. Dice, descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él te cuidará. Él te cuidará. Él te protege. Él te cuida. Estará contigo.
¿Qué más dice? Sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo es el diablo. Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién es el que aumenta tu tristeza? ¿Quién es el que aumenta tu angustia? ¿Quién es el que aumenta tu depresión? Tu adversario, el diablo. Porque dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si tú descargas todas tus angustias a Dios, Él va a tener cuidado de ti. Y tu adversario, el diablo, no se va a enfrentar contigo, sino se va a enfrentar con el que cuida de ti. Y a Dios nadie le ha ganado una sola batalla. A Dios nadie le ha ganado nada. Él ha sido siempre vencedor de toda batalla. Él ha sido vencedor de toda batalla. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso. No te angusties, no tengas tristeza. El Señor está contigo. Salmos 34, 17. ¿Qué nos dice Salmos 34, 17? Salmos 34, 17. Dice el Señor. Dice la palabra de Dios. Los justos claman y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. ¿La tristeza te causa angustia? Clama al Señor, porque Él te libra de todas tus angustias. Ese es el secreto. No te desesperes, no te deprimas. Si estás triste o angustiado, clama al Señor, que Él es el único que te librará de todas tus angustias. ¿Cuántos lo creen? Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea Dios. Ok, vamos a nuestra cuarta emoción, la alegría. Acá terminamos, ¿ok? La alegría. Dice la palabra de Dios. Primera de Samuel 10:24. La alegría. Primera de Samuel 10:24. Dice la palabra de Dios. Samuel le dijo a todo el pueblo: ante ustedes está el hombre que el Señor ha elegido. Ante ustedes está el hombre que el Señor ha elegido. Como pueden ver, no hay en todo el pueblo nadie que se le compare. Y el pueblo lo aclamó alegremente y gritaba: ¡viva el rey! Alabado sea el nombre del Señor. Dice que, como pueden ver, no hay nadie en todo el pueblo que se le compare. Y el pueblo aclamó alegremente y gritaba: ¡viva el rey! Las personas que Dios ponga a tu alrededor, van a ser muchas veces de bendición. Y gózate en eso. Alégrate con las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Porque Dios lo puso ahí para que seas feliz, para que tengas alegría. Tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus sobrinos, tus primos, tus padres, todos los que tienes a tu alrededor, Dios los puso ahí para que seas feliz y para que te alegres. ¿Cuántos son felices con su familia? Amén. ¿Cuántos son felices con sus amigos? Amén, porque Dios ha puesto también buenos amigos alrededor tuyo. Y lo hizo para que seas feliz. Y lo hizo para que tengas felicidad y alegría. No lo hizo para que estés triste. No lo hizo para que digas: pucha, me dio este amigo, ¿no había otro mejor? No, lo hizo para que seas feliz, porque dice Dios que no hay nadie mejor que ese amigo o amiga que ha puesto en tu vida. No hay nadie mejor que esa familia que tienes en este mundo, porque es justo lo que tú necesitabas. Alégrate, gózate. La alegría es muy importante para el Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Primera de Samuel, igual, 18. Primera de Samuel 18. Primera de Samuel 18:6.
Primera de Samuel 18:6, dice la palabra de Dios. Perdón. Primera de Samuel 18. Un segundo, por favorcito, ya. Ahora sí. Primera de Samuel 18:6 dice, entonces Jonatán le dijo a su escudero, ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. Esperen, yo me confundí, un segundo. Es segunda de Samuel 6:12. Disculpen. Segunda de Samuel 6:12. 6:12. Ok. Dice la palabra de Dios. Cuando David se enteró de que por causa del arca el Señor había bendecido a Obed-Edom y a toda su familia, lleno de alegría llevó el arca a la ciudad de David. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando David se enteró de que por causa del arca el Señor había bendecido a Obed-Edom y a toda su familia, lleno de alegría, llevó el arca a la ciudad de David. Cuando la presencia de Dios está en tu hogar, cuando la presencia de Dios está en tu hogar, dice que tu hogar se llena de bendición de parte del Señor. Y tú y tu familia son bendecidos. Y los que están a tu alrededor se alegrarán al ver esa bendición y llevarán eso que tú has tenido, que tú has desarrollado, ese amor, esa fidelidad, ese compromiso con el Señor que has desarrollado, lo llevarán como ejemplo a sus hogares. Porque en tu hogar verán algo referente. Un referente que copiar, porque nosotros los hijos de Dios imitamos lo bueno, no lo malo, imitamos lo bueno. Dice que David, cuando se enteró que fue bendecido este siervo de David, dice que se llenó de alegría y con alegría llevó el arca a la ciudad de David, porque quiso esa misma bendición, porque quiso recibir eso mismo de Dios, con alegría. Las bendiciones que Dios traiga a tu vida, las bendiciones que Dios le dé a tu familia, lo hace para que estén alegres, para que tengas felicidad, para que sean gozosos. ¿Cuántos de ustedes son alegres o son felices cuando ven que uno de los miembros de su familia es bendecido? Amén. Nos gozamos, nos alegramos, nos llenamos de felicidad cuando vemos que Dios bendice a cada miembro de nuestra familia, cuando Dios nos bendice a nosotros mismos. Somos felices. Una de las bendiciones más grandes que Dios me ha podido dar es una de las oraciones que yo siempre le hice en favor de mis hijos. Siempre le pedí a Dios y le dije, Señor, dale a mis hijos inteligencia, conocimiento, sabiduría sobre toda letra y ciencia, como lo hiciste con como lo hiciste con Daniel y con sus amigos, por la fidelidad y el amor que te tuvieron. Dales eso a mis hijos. Y yo oraba siempre por lo mismo, siempre, no me cansaba de orar por lo mismo. Hasta que ahora yo veo el resultado de esas oraciones en lo que hoy mis hijos son. Yo me siento orgullosa de ellos, me siento orgullosa de ellos y para mí es una alegría poder compartir de ellos, así como sé que cada uno de ustedes está orgulloso de sus hijos, porque son oraciones que le haces al Señor y el Señor te responde y tú te gozas y te alegras. Y yo al ver hoy que mi hija acaba el primer ciclo de la universidad con notas excelentes, que mi hijo acaba un ciclo más de su carrera con notas excelentes, me lleno de gozo porque sé que el Señor me está respondiendo. Cuando yo le pedí al Señor más y más de esto que les digo, sabiduría e inteligencia sobre toda letra y sobre toda ciencia, el Señor me dice, pues ya te respondí a eso que me pedías, mira cómo son de estudiosos, mira cómo responden, mira cómo saben, mira cómo les gusta estudiar y mira los resultados que ellos dan.
Ya te escuché y te he respondido. Y eso llena de alegría mi corazón. Eso llena de felicidad. Al igual que cada uno de ustedes son felices cuando las bendiciones de Dios alcanzan a su familia y a cada uno de los miembros de su casa, de sus amigos, de sus amistades, de sus familiares. Y eso es lo que Dios busca. Que cuando Él bendice, busca que haya gozo, que haya alegría, que disfruten lo que el Señor les da. Sea poco, sea mucho, el Señor te lo está dando para que tú y yo lo disfrutemos y lo gocemos. Así es que agradezcamos a Dios en todo tiempo y disfrutemos que esta emoción sí se desborde. Seamos alegres, seamos felices, porque el Señor causa eso en nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Reyes 1:40. ¿Qué nos dice Primera de Reyes 1:40? Primera de Reyes 1:40. Dice la palabra de Dios. Dice, enseguida todo el pueblo lo siguió mientras cantaba alegremente. Mientras cantaba alegremente al son de las flautas. Era tal el alboroto que la tierra parecía hundirse por causa de su clamor. Eran tan felices, estaban tan gozosos que estaban disfrutando que Dios haya puesto al rey Salomón como rey de Israel. Había escogido a Salomón como rey de Israel y dice que el pueblo estaba gozoso, feliz, alegre. Tanta era su emoción y su alegría que sentían que parecía que la tierra se hundía, porque tanto se gozaban. Y cuando algo nos causa alegría, el Señor nos está mostrando que no solo es sentirla dentro del corazón, sino que ponerla de manifiesto. ¿Entiendes? Ponerla de manifiesto. Si estás feliz por algo que tus hijos logran, abrázalos, bésalos, bendícelos. Algo, pon de manifiesto esa alegría. El pueblo lo hacía. Dice que parecía que la tierra se hundía. Dice que tan alegres estaban. Si tu esposo tiene un logro, pues abrázalo, apapáchalo, igual a tu esposa. Demuéstrale que estás feliz, que estás alegre, que te gozas de esa felicidad que Dios está poniendo. Demuéstralo. No solamente es sentirlo, es también demostrar la alegría, dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué más nos dice la palabra de Dios acerca de la alegría? Salmo 5:11. Salmo 5:11. Salmo 5:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que sienten alegría, los que desarrollan alegría, que desarrollan felicidad? ¿Quiénes son? Dice la palabra de Dios, pero que se alegren todos los que en ti confían, que griten siempre de júbilo porque tú los defiendes, que vivan felices los que aman tu nombre. Alabado sea nuestro Señor. Que se alegren todos los que confían en el Señor. Los que confían en el Señor tendrán alegrías. Miren, dice la palabra de Dios, que los que confían en el Señor tendrán alegría. La pregunta es, ¿estás alegre o estás triste? Quiere decir, ¿confías en el Señor o no confías? Estoy feliz, confío en el Señor. Amén, gloria a Dios. Sí veo las caras de todos muy felices y eso me alegra más todavía a mí. Dice que los que se alegran, dice que todos los que confían en Él son felices, amén. Dice que griten siempre de júbilo, porque saben que Dios lo defiende. O dice, estén tristes porque dudan si es que Dios los va a defender o no los va a defender. No, ¿verdad? Dice que griten de júbilo, que se gocen en cualquier situación, porque saben que el Señor los va a defender, sea cual sea la situación, la circunstancia, el momento, el problema por el que estés atravesando, grita de júbilo, porque tu defensor es el Dios Todopoderoso. Él siempre te va a defender. Gloria sea tu nombre. Dice que vivan felices. Que vivan felices los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Por eso vivimos felices. Gloria sea el nombre de nuestro Señor.
Por eso vivimos felices. Sea cual sea la situación, sea lo que sea que pase a nuestro alrededor, vivimos felices, gozosos, porque amamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Salmos 13:5. Salmos 13:5. Mire que las emociones nos ha traído bastantes versículos para aprender y en los versículos en los cuales nos vamos a aferrar cuando una de nuestras emociones sintamos que se desbordan. Amén. Dice Salmos 13:5, dice la palabra de Dios. Yo confío en tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Te cantaré salmos, Señor, porque tú siempre buscas mi bien. Todo lo que suceda a tu alrededor es porque Dios busca tu bien. Alabado sea el Señor. Así es que alégrate en la misericordia de Dios. Vive feliz en las misericordias del Señor. Salmos 33:21. Salmos 33:21. Salmos 33:21. Dice la palabra de Dios. Pero él alegra nuestro corazón. Confiamos en su santo nombre. ¿Quién es el único que trae alegría a tu corazón? Dios. ¿Por qué? Porque confías en su nombre. Alabado sea nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios. Proverbios 16:20 y con ese terminamos el día de hoy. Proverbios 16:20. Proverbios 16:20. Dice la palabra de Dios. Dice, el que atiende a la palabra, halla el bien. El que atiende a la palabra de Dios, halla el bien. Dichoso aquel que confía en el Señor. Alegre aquel que confía en el Señor. Dichoso aquel. Dice, el que atiende a la palabra de Dios, halla el bien. La palabra de Dios siempre tiene que estar en nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Y alegres vamos a ser los que confiamos en Él. Porque no va a haber circunstancia, ni situación, ni cosa que se nos presente, que nos robe el gozo y la alegría en el Señor. Porque en Él confiamos. Amén. Para terminar, Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Yo quiero que ustedes escuchen bien esta palabra, ¿ok? Vamos a escuchar bien y con esta vamos a cerrar el tema de las emociones. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6. Amén. Listo. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti. Pablo le hablaba a Timoteo, ¿ok? Pablo le hablaba a Timoteo. Pablo había ungido la vida de Timoteo. Amén. Así como Samuel ungió la vida de David, Pablo ungió la vida de Timoteo, porque él era el que iba a continuar con la enseñanza de Dios en ese lugar y en ese tiempo. Y dice, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por imposición de mis manos está en ti. Cada uno de nosotros tiene un don que Dios le ha dado. Amén. Cada uno de nosotros tiene un don que Dios le ha dado y que tiene que estar vivo, que tiene que estar activo. Amén. Tiene que estar activo. Dios nos llama a que nuestro don tiene que estar activo. No puede estar en pausa, no puede estar muerto. Tiene que estar vivo, activo, dice la palabra, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Si tu don, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, o sea, de miedo, de temor, de angustia, para que tu don no esté activo. Amén. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Amén. Aleluya. El Señor nos ha dado
Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. ¿De quién viene el dominio propio? De Dios. Es lo que Dios te ha dado a ti. Hermana Ceci, ¿cómo desarrolla ese dominio propio? Cuando tienes relación con el Padre. Cuando le crees todo lo que te dice. Cuando confías en todo lo que Él te dice. Cuando te sometes a todo lo que Él te dice. Desarrollas dominio propio. No dejas que tus emociones se desborden, sino que tienes dominio sobre tus emociones. No dices, es que soy así, pues. Es que así me conociste, así soy. Yo no voy a cambiar, ¿ah? Así yo he sido antes y seré así siempre. No. Dice Dios que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos. ¿Para qué el Señor nos dio poder, amor y dominio propio? Para cumplir el propósito por el cual hemos sido creados y llamados a un llamamiento santo, dice la palabra de Dios. Tú has venido a este mundo a impactar este mundo. No has venido a pasar desapercibido. Has venido a este mundo a hacer grandes cosas en Cristo Jesús. Por eso te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. 3 cosas fundamentales en un siervo de Dios para ejercer el ministerio mediante el don que Dios te ha dado. Porque ese dominio propio viene de Dios y no te vas a desanimar, no te vas a afligir, no te vas a turbar, porque vas a confiar en el propósito que Dios tiene para ti. Amén. Entendamos que si bien las emociones son innatas en el ser humano y que vamos a experimentar todas, no podemos permitir que se salgan de control. Porque cuando nuestras emociones se salen de control, tenemos consecuencias desagradables. Perdemos la paz, perdemos el gozo. Recordemos siempre que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de decir, es que no puedo salir de la depresión, es que no puedo quitar la ansiedad, es que no puedo. No, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es por eso que esa aflicción por la que tú pasaste, es por eso que esa depresión por la que tú pasaste, es por eso que esa ansiedad por la que tú pasaste, hoy son historia en tu vida, porque la superaste en Cristo Jesús. Amén. Porque saliste victorioso en Cristo Jesús. Y Él te fortaleció por cuanto creíste en Él, por cuanto obedeciste cuando Él te dijo, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, te sostengo de mi diestra justiciera. Él no te dejará, Él no te abandonará. Aun cuando tus ojos vean que muchas puertas se cierran, tu fe te hará ver cielos abiertos. Confía en el Señor. Dios abrirá otra mejor. Siempre Amén. Hay que confiar. Nosotros tenemos que confiar en el Señor siempre y obedecer sus principios y sus mandamientos. Y no permitir que nuestras emociones se desborden, porque ya sabemos que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén, hermanos, demos gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha permitido recibir de su palabra y edificar nuestras vidas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo martes para recibir una vez más de parte de nuestro Señor. Dispongamos siempre nuestro corazón, nuestro espíritu, siempre esté gozoso y expectante para lo que Dios
hable a nuestros corazones y así ser oidores y hacedores de su palabra y vivir una vida diferente a la que el mundo vive, porque nosotros somos de ejemplo para el mundo. Nosotros somos hijos de Dios, que mostraremos el amor de Dios con nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones.